Buenas tardes. Esta es la continuación de las definiciones de un espacio vectorial. El equipo está conformado por Alejandro Tinoco Duarte, Jorge Adán Pineda López y Paul Gilberto Villanueva García. En esta ocasión les voy a hablar sobre el espacio vectorial real y los axiomas de un espacio vectorial. Bien, empecemos con el espacio vectorial real, que nos dice que un espacio vectorial real es un conjunto de objetos denominados vectores junto con dos operaciones binarias llamadas suma y multiplicación por un escalar. Aquí nos muestran una notación que dice que si X y Y están en V y si A es un número real, entonces la suma se describe como X1 y Y el producto escalar de A y X como AX. Esto después nos dan la definición de un axioma de un espacio vectorial, que aquí nos muestran una nota, la cual dice: los primeros 5 axiomas se utilizan para definir a un grupo abeliano y los axiomas VI al X describen la interacción de los escalares y los vectores mediante la operación binaria de un escalar y de un vector. Y aquí nos dan 10 pasos, o sea, 10 axiomas, me parece. Y el primero dice: si X, P, V y Y, PV, entonces X1 y PV quiere decir que es la cerradura bajo la suma. El 2 nos dice: para todo X, Y y Z en V, entre paréntesis, X1Y, 1Z5X1 por Y1Z. Esto se llama la ley asociativa de la suma de vectores. El 3. Existe un vector 0PV tal que para todo XPV, X1, 0, 5, 0, 1, X51, el 0 se llama vector 0 o idéntico aditivo. El 4. Si XPV existe un vector 2X en PV tal que X1 por 2X, 5, 0, a esto se le llama 2X, se llama inverso aditivo de X. Número 5. Si X y Y están en V, entonces X1 y 5Y y 5 y 1X es la ley conmutativa de la suma de vectores. El 6. Si X, P, V y A es un escalar, entonces AX, PV, cerradura bajo la multiplicación por un escalar. 7. Si X y Y están en V y A es un escalar, entonces A va a multiplicar a X, 1 y Y. 5AX, 1AY, primera ley distributiva. El 8. Si X, PV y A y B son escalares, entonces A1B X, 5AX, 1BX, segunda ley distributiva. El 9 sería: si X, P, V y A y B son escalares, entonces ABX, 5 ABX es la ley asociativa de la multiplicación por escalares. El 10. Para cada vector XPV, entonces un X5X. Bien, y aquí dice: los escalares tienen una estructura denominada campo, la cual consiste en un conjunto de elementos y dos operaciones binarias. Aquí nos dan un ejemplo que dice que los números reales y las operaciones de adición y multiplicación. Los números reales con la operación suma cumplen con los axiomas del grupo abeliano. Y esto sería todo de mi parte. Muchas gracias. Continuando con el tema de espacios vectoriales, hablaremos que estos cuentan con una segunda operación. Esta segunda operación es una operación externa llamada producto de números reales por vectores,
que asocia a cada número real x y a cada vector u, el vector xu, y que verifica las siguientes propiedades. Primero, la propiedad distributiva respecto a la suma de escalares, que nos dice que si multiplicamos la suma de x más b por u, esto sería igual a multiplicar x por u y sumarlo a b por u. La segunda propiedad distributiva sería con respecto a la suma de vectores, la cual nos dice que si multiplicamos x por la suma de u más v, sería igual a multiplicar x por u y después sumarlo a x por v. La tercera sería la asociativa para escalares, que nos dice que si multiplicamos x por b por u, sería igual a multiplicar x por b y después multiplicarla por u. Y finalmente la propiedad del elemento neutro, que nos dice que si multiplicamos u por 1 nos da u. Para concluir, a los números reales se les llama escalares, y cumpliendo las propiedades mencionadas, diremos que la terna v, suma y multiplicación es un espacio vectorial. Se puede decir que cualquier conjunto que posea unas operaciones de suma y producto por escalares y aparte cumpla todas las propiedades que ya vimos, se puede definir como un espacio vectorial. Los elementos de tal conjunto se llamarán vectores, aunque puede tratarse de objetos diferentes a los vectores de la física. Diremos que el espacio vectorial puede llegar a ser real o complejo según sean los escalares. Otras propiedades de los espacios vectoriales pueden deducirse de las anteriores propiedades básicas. Por ejemplo, si el escalar por un vector es igual a 0, podríamos decir que entonces el escalar va a ser igual a 0 o bien el vector va a ser igual a 0. Escalares. Los escalares tienen una estructura denominada campo, la cual consiste en un conjunto de elementos y dos operaciones binarias, por ejemplo, los números reales y las operaciones de adición y multiplicación. Los números reales con la operación de suma cumplen con los axiomas del grupo abeliano. Además, la multiplicación es asociativa y distributiva por la derecha y la izquierda. Existe un elemento neutro llamado unidad, y todo número real diferente de 0 tiene un elemento inverso.